Ya. Bienvenidos a esta auxiliar que es la número 15. En el resumen sale que es la 14, pero es la 15, ya que voy a repasar este resumen que fue de la clase anterior, debido a que en esta oportunidad vamos a pasar en esencia la misma materia, que es estimador máximo verosímil y modelos de elección discreta. En este caso vamos a abordar principalmente lo que va a ser Logit con un mayor nivel de detalle. Así que vamos a eso. Como es materia que ya vimos, voy a ser un poco rápida en cuanto al resumen, dándole más espacio a Logit, claro. Así que, bueno, si tienen alguna duda me van diciendo para poder detenerme un poco más en eso. Y ya voy a empezar. Primero, nosotros vamos a hablar del estimador máximo verosímil, pero para eso primero tenemos que definir la función de verosimilitud, la que también se llama likelihood, por su traducción en inglés. ¿Cómo se define? Primero vamos a definir una muestra aleatoria que se define con un vector de x, que va a ser de x1 hasta xn en sus elementos, y también una función de densidad conjunta que va a tomar este vector x y me la va a pasar a lo que significa una función de densidad de probabilidad, que es realmente una probabilidad, ¿cierto? De que todos esos eventos ocurran al mismo tiempo, el x1, x2, x3 hasta xn. Y este parámetro θ va a venir en un dominio particular. Algunos son mayores que 0, otros pueden ser cualquier número, de menos infinito a infinito. Hay muchos tipos de parámetros dependiendo de la distribución a la cual se asocian, ¿cierto? Y entonces la función de verosimilitud, ya tenemos todos nuestros elementos para definirla, se va a definir con un L, generalmente lo vamos a llamar así, y va a tomar estos parámetros θ, tomando esos x que van a ser nuestros datos como fijos. ¿Y cuál es la gracia de esto? Es que esto se define como esa misma función de densidad conjunta que habíamos presentado antes, que toma esos parámetros x, pero en el caso de la densidad conjunta, el θ es fijo, ¿cierto? Pero en la función de verosimilitud, el x va a ser fijo, va a ser al revés, y vamos a buscar ese θ que está variando en ese dominio. ¿Ya? ¿Y por qué se llama likelihood? Esto viene de su significado de likelihood, que es likely to happen, que es probable que ocurra. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos cuando maximizamos la verosimilitud, cuando maximizamos esta función? Lo que hacemos es encontrar aquel θ gorrito que maximiza la probabilidad de ocurrencia de lo que observamos en los datos. O sea, yo tengo mi set de datos x1 hasta xn y quiero encontrar el parámetro que haga que sea más probable que yo siempre vea esos datos. ¿Ya? Y para maximizar eso, nosotros hacemos un problema de optimización donde este θ gorrito, MLE por estimador máximo verosímil en inglés, va a ser el argumento de la maximización de este L de θ, ¿cierto? Ya. Y para estimar necesitamos dos cosas para estimar por máxima verosimilitud. Primero, necesitamos conocer o asumir la distribución de los datos X, ya que nosotros trabajamos con la función de densidad conjunta, debido a que nuestro L toma esta función de densidad conjunta y esta función de densidad conjunta viene de una distribución dada. ¿Ya? Por eso necesitamos saber la distribución. También tenemos que asumir que este vector de muestras aleatorias, todos sus elementos son I y D. ¿Por qué? Porque aquí está la definición del L de θ, es la función de densidad conjunta, pero cuando son independientes, nosotros podemos descomponer esa función de densidad conjunta en la función de densidad individual de cada uno de esos elementos. Los podemos descomponer como un producto de todas esas funciones individuales. Por eso tenemos una pitatoria. Pero también nosotros por facilidad podemos trabajar con la log-verosimilitud, que es simplemente aplicarle un logaritmo a nuestra función de verosimilitud. ¿Por qué? Porque en términos prácticos lo que podemos hacer, si es que nosotros reemplazamos nuestra log-verosimilitud acá, por propiedad del logaritmo, podemos pasar esta pitatoria, o sea, el logaritmo de una pitatoria, logaritmo del producto, a una sumatoria de logaritmos. Es una propiedad básica de los logaritmos. ¿Ya? ¿Y por qué hacemos esto? También porque
Muchos lo hacen por facilidad de cálculo, facilidad computacional. Existen muchos beneficios en cuanto a usar el logaritmo. ¿Y por qué otra razón podemos ocupar el logaritmo? Podemos aplicar esta transformación porque el logaritmo natural es una función monótona creciente. ¿Qué nos dice eso? Que el óptimo encontrado en la maximización de la función de verosimilitud tal como viene es el mismo a si yo le aplico un logaritmo. Eso nos asegura que si nosotros ocupamos la log verosimilitud y verosimilitud en términos de maximización, vamos a tener los mismos resultados. Ya, y aquí podemos presentar un paso a paso de cómo realizar esta estimación. Lo primero que vamos a hacer siempre es escribir esta verosimilitud, que es simplemente plantearla, identificar cuál va a ser nuestra función de verosimilitud. Luego podemos aplicar un logaritmo. Yo había mencionado que este paso es opcional, por el mismo motivo que habíamos dicho antes, de que nosotros podemos trabajar o con la verosimilitud o con la log verosimilitud. No hay problema con eso, pero en general es preferible trabajar con la log verosimilitud para que salgan un poco más fáciles los cálculos. En general nos vamos a encontrar con problemas donde es más fácil ocupar el logaritmo. ¿Ya? Eso como segundo paso. Tercer paso, si es que nosotros que tenemos un solo parámetro, podemos un solo parámetro estimar, un solo parámetro teta, podemos usar la condición de primer orden para resolver nuestro problema de maximización. ¿Qué es esto? Es derivar e igualar a 0, básicamente. Y despejamos ese teta denotándolo como el teta estimado por MLE o MB, como quieran llamarlo. Y como último paso, que esto es un paso muy aconsejable, que no lo hicimos en el auxiliar pasado, pero un compañero me lo mencionó que es importante hacerlo, realmente importante, comprobar que sea un máximo. Porque nosotros habíamos dicho que la función de L puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier bicho. Puede ser algo así, puede ser, no sé, algo así, una parábola. Entonces no siempre vamos a poder encontrar un máximo al hacer la condición de primer orden. Podemos encontrar este punto, este punto, este punto, este punto de acá, este punto de acá en este caso. Pero para eso tenemos, para asegurarnos que sea máximo, tenemos que calcular lo que sería la segunda derivada y comprobar que sea menor a 0. Solo en ese caso yo me voy a asegurar que sea un máximo. Por ejemplo, va a ser menor a 0 en este caso, que nosotros tengamos este tipo de función que va a ser una función cóncava. Y aquí encontramos un teta que realmente es máximo, pero acá no. Y acá no se sabe. ¿Ya? Pero todo se comprueba realizando esto, comprobándolo. ¿Ya? ¿Alguna duda con la parte de estimación por máxima verosimilitud? Parece que no. Recuerden pararme si tienen cualquier tipo de duda. Ya. Entonces vamos a pasar a la otra materia que tiene que ver con modelos de elección discreta. ¿Y qué es un modelo de elección discreta? Estos modelos se utilizan para predecir el resultado de una variable categórica que se asume dependiente, o sea, es cuando nosotros tenemos variables categóricas en la parte de la variable dependiente i, ¿ya? Que se asume dependiente de otras variables explicativas. Cuando hablamos de variables explicativas, hablamos de los x, los distintos x que podemos tener, que van a ser explicativas del comportamiento de i. Eso ya lo sabíamos por OLS, que es un modelo que pasamos mucho durante el curso, ¿cierto? Pero en OLS pasaba que i era continua, ¿cierto? Era numérica continua. OLS y continua. Numérica. Y acá en elección discreta y, no sé, categórica, binaria. Ay, no me alcanzó. Ya. ¿Ya? Esa es la diferencia entre OLS y este tipo de modelos de elección discreta. Ya. ¿Y qué ejemplos tenemos de eso? Por ejemplo, habíamos mencionado en la clase anterior el caso de que tuviéramos una variable i que representara si una persona tiene una enfermedad cardíaca, que fuera 1 en ese caso, 0 si no
si estaba sano en ese sentido, donde X podrían ser, por ejemplo, los antecedentes familiares y los hábitos de si tiene una vida saludable, sedentario, activo, en ese sentido. ¿Ya? Otro ejemplo podría ser que estemos estudiando una persona que va al supermercado y qué marca de cerveza elige. Por ejemplo, podría ser las marcas que ofrece ese supermercado como Cristal, Heineken, Kunzman, Pilsen. Y las variables explicativas de su elección podría ser el envasado del producto, si es que viene en lata, si es que viene en botella, los colores que utilizan, el precio también, y si está en promoción o tiene algún tipo de descuento, entre otras variables que pueden incidir en la elección de una persona respecto a la cerveza. Ya, y estos modelos son útiles para estimar la probabilidad de un evento Y en función de esos factores que estábamos explicando que podrían explicar por qué una persona, por ejemplo, tiene la enfermedad cardíaca o elige cierta cerveza. ¿Ya? Eso es lo que dice básicamente acá. Nosotros sabemos, por ejemplo, o sea, queremos saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que una persona elija una Pilsen dado el precio de todos los productos que hay en el supermercado. Para eso se ocupan estos modelos. Ya. ¿Y por qué? Otro motivo para ocupar estos modelos es que si nosotros ocupáramos regresión lineal, teniendo la variable categórica i, lo que vamos a tener probablemente va a ser una recta como la que se ve acá, pero nosotros queremos estimar probabilidades y en ese caso vamos a tener probabilidades que son mayores a 1 o menores a 0. Por ese motivo es que nosotros ocupamos modelos de elección discreta que son capaces, por sus formas funcionales, por la forma en la que definen la probabilidad, de acotarse al rango 0 y 1. Eso es básicamente lo que está ahí, que voy a ir un poco rápido porque creo que ya lo han visto bastante. Ya, y las fórmulas de las probabilidades de estos modelos de elección discreta varían según el tipo de modelo. En Logit vamos a tener que la forma de la probabilidad va a ser de la siguiente forma. Se va a definir como una fracción que toma exponenciales de nuestros coeficientes multiplicados por las variables explicativas, partido por 1 más lo mismo que hay arriba. Y simplemente el caso contrario, o sea, de que i sea igual a 0, va a ser 1 menos lo de arriba. Eso lo sabemos por probabilidades. Y en Probit, la diferencia es que nuestra forma funcional de la probabilidad va a ser un phi, que va a representar la función de densidad acumulada de una distribución normal estándar. Nosotros le ponemos como input nuestras variables explicativas y nos retorna una normal estándar que va a indicar la probabilidad de que la variable binaria i dependiente tome el valor 1. Y bueno, la probabilidad de que tome el valor 0 se va a definir en cuanto a la anterior, ya que va a ser el caso contrario a que tome 1, ¿cierto? Eso en cuanto a modelos de elección. Y aquí teníamos una parte que era interpretación de coeficientes. Quiero saber qué significan cuando, por ejemplo, nosotros pasamos a R nuestro modelo que trabaje con ciertos datos. Ahí nosotros no podemos interpretar de la misma forma como lo hacíamos con OLS. Por ejemplo, si sube una unidad de nuestra variable explicativa, nuestra variable dependiente sube beta j. Esto no es así, ya que en los modelos de elección discreta hay una función que va a estar aquí en la derivada, que, valga la redundancia, se deriva del modelo que nosotros hayamos elegido. ¿Ya? Creo que en la clase pasada yo dije que esta función era, por ejemplo, si era logit, era esta misma función de acá, pero eso no es así, quizás me confundí por lo que tenía el profe en la slide, pero no, son otras funciones que son distintas, porque aquí es una derivada, es como si yo a lo de arriba lo hubiese derivado por un x. Entonces tendría, este f sería de derivar esto con respecto a algún x particular. ¿Ya? Y si es discreta, bueno, esto es un poco difícil de explicar, yo lo copié como lo que tenía el profe, pero básicamente es lo mismo. Esto es como para explicar que no, la interpretación no es como en OLS, sino que hay formas funcionales como dentro de la derivada que nos hacen un poco más difícil la interpretación. Por eso en general como que la interpretación se va por el tema de los signos, principalmente si es Probit. En Logit como que hay un poco más de detalle y más trabajo que se puede hacer con eso. ¿Ya? Eso en cuanto a el resumen de la clase pasada, que como les dije, pasé el mismo resumen porque la misma materia ahora.
en los ejercicios que vamos a resolver. No sé si hay alguna duda con esto, para pasarme como al resumen que sea más detallado de logit que hice. Ya, ya, gracias. Voy a pasar entonces a la otra parte del resumen. Ya. Hice un resumen más específico en cuanto a modelo logit porque porque primero el profe me lo pidió que fuera más detallada como en cuanto a logit. No sé si será porque lo va a preguntar en el examen, no sé, pero es bueno que tengan como mayor profundidad en cuanto a este modelo, ¿ya? Bueno, de primera, como ya habíamos dicho en el resumen pasado y como ustedes ya probablemente deben saber, la regresión logística, o modelo logit, se llaman igual, es un modelo de elección discreta que permite estimar la probabilidad de que ocurra un evento Y bajo ciertas condiciones que van a estar dadas por nuestras variables X. Eso es más de lo mismo que habíamos dicho antes. Y que su forma de probabilidad es la siguiente. La probabilidad de que Y tome el valor de 1 va a estar definido por esta expresión de aquí. Lo que es equivalente a probablemente lo que ustedes vieron con Carla, que el logaritmo de esta fracción de P igual a I1 1 partido en 1 menos P igual a I1 dado X, iba a ser a nuestro beta traspuesto X, que esto es lo mismo que siempre hemos visto. Por si no saben qué es el traspuesto, beta 1, X1, más beta 2, X2, y así, con todas las variables que tengamos. Estos son equivalentes, son lo mismo. Si ven uno de los dos, no se asusten porque el uno es igual al otro, es solo aplicando logaritmo acá, y el otro se puede aplicar con la exponencial. Así se llega del uno al otro. Y notar que si la variable Y es una variable binaria, el P de I igual a 0 es 1 menos P de I igual a 1, dado las variables explicativas. Eso ya lo sabemos por probabilidades, pero ¿por qué nos sirve saber esto? Porque nosotros podemos definir el ratio de probabilidad. ¿Qué es esto del ratio de probabilidad? Es simplemente la razón entre la probabilidad de que el evento ocurra, o sea, I igual a 1 partido porque la probabilidad de que no ocurra, ¿ya? Que es lo mismo que teníamos acá. Ya. Y que en realidad indica cómo se compara la probabilidad de ocurrencia de un evento con la probabilidad de no ocurrencia. Eso es como un ratio común y silvestre. Ya, y se pueden dar ciertos casos. Si este RP es 1, indica que las probabilidades son las mismas. Por lo tanto, la probabilidad de que ocurra y de que no ocurra van a ser las mismas, ¿ya? Que sería como 50-50, ¿cierto? Y si RP es mayor a 1, va a significar que la probabilidad de que I sea igual a 1 va a ser mayor a la probabilidad de que sea igual a 0. Y el caso de que sea menor, aquí debe haber sido 1, perdón. Menor a 1 es el caso contrario. Ya. Entonces, como habíamos visto más arriba, el modelo logit se puede expresar como el logaritmo de este RP va a ser igual a nuestros coeficientes multiplicados por nuestras variables explicativas. Ahora, vamos a la interpretación de coeficientes dirigida especialmente a lo que es el modelo logit. Ya, si suponemos un modelo logit que va a ser de la siguiente forma, el logaritmo del ratio de probabilidad igual a beta 0 más beta 1 x1 más beta 2 x2, ¿cuál es el efecto de subir una unidad en x? Ya, como les dije, no es igual a como era en OLS. Aquí tenemos una forma de probabilidad entre medio que nos complica un poco la interpretación. Por lo tanto, vamos a suponer dos casos, un caso A y un caso B. En el caso A, vamos a tener que el valor de x1 va a ser este x1 como minúscula, el valor de x2 va a ser este x2 como
minúscula. Y el modelo para el ratio de probabilidad del caso A va a ser beta 0 más beta x1, x1, beta 2, x2, con estos valores que yo definí acá. Ya. Ahora B. ¿Qué pasa con el caso B? El x1, fíjense que va a ser ese mismo x1 de arriba más la unidad que va a estar por encima del caso A. ¿Ya? Este x1 es el mismo de arriba, solo que se le sumó una unidad. Gracias a esto es que nosotros después vamos a comparar A y B cómo se comportan, pero ahí me estoy adelantando un poco. Y el x2 es lo mismo, se mantiene constante con respecto al caso A. Entonces, aplicando esto a un modelo logit, tenemos que el logaritmo del ratio de probabilidad de B va a ser beta 0 más beta 1 por x1 más x1, o sea, x1 más 1, que en este caso es el x1 de B, más beta 2 x2. Entonces, si yo descompongo un poco eso, voy a tener esta expresión, que va a ser lo mismo del caso A, más este beta 1. ¿Ya? ¿Por qué salió un beta 1? Porque yo al multiplicar beta 1 por x1 y beta 1 por 1, cuando yo hago beta 1 por 1, me sale un beta 1 que está sobrando acá. Si restamos esas dos cosas, el caso A menos el caso B, nos va a dar que es justamente ese beta 1. Lo voy a minimizar un poco para que se vea completo. Se ve bien, ¿cierto? Sí, se alcanza a ver. Ya. Y claro, nosotros sabemos que si restamos logaritmo, eso se puede pasar al logaritmo de la fracción, que va a ser igual a ese beta 1. Si yo le aplico exponencial, finalmente voy a llegar a esto que está en el cuadrito, que es el ratio de probabilidad de A igual al ratio de probabilidad de B por la exponencial de este beta 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos algo que poder interpretar. ¿Y cómo se interpreta esto? ¿Hubo dudas de acá? Antes de pasar a la interpretación misma. No. Ya, gracias. Ya. Sí, igual creo que esto lo vieron con Carla, así que quizás lo manejan un poquito más. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Si este exponencial de beta 1 menos 1 es mayor a 0, va a significar un aumento en una unidad de x1 va a ser también un aumento en exponencial, el valor absoluto del exponencial de beta 1 menos 1 en el ratio de probabilidad del evento. ¿Ya? Caso contrario de que esto sea menor a 0, significa que un aumento en una unidad de x1 significa una disminución. ¿En cuánto? En este valor absoluto, sobre el ratio de probabilidad del evento. Esto suena como muy abstracto, pero después lo van a entender mejor cuando veamos el ejemplo aplicado de logit. Eso en cuanto al detalle de logit. ¿Alguna duda? Si no, para pasar a los ejercicios. Ya, voy a pasar entonces. Ya. La pregunta 1 va a ser de estimación de máxima verosimilitud, donde vamos a tener un caso de eventos discretos. Nosotros habíamos visto ya para el caso de eventos continuos, donde se ocupaba la densidad de probabilidad. Se ocupaba como esta forma de la probabilidad. Pero ahora nosotros vamos a pasar a tener eventos discretos. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, que justamente ahora vamos a ver el lanzamiento de la moneda, así que es un caso que puede ser interesante para ustedes. Eso como introducción del problema. Ya. No sé si alguien quiere leer, para que sea un poquito más dinámico. Yo leo. Ya, gracias. Ya, dice, suponga que tiene dos monedas en su bolsillo. Una de ellas es equilibrada, mientras que la otra no lo es. La probabilidad de observar cara con la moneda equilibrada es 0,5, mientras que con la no equilibrada, la probabilidad de observar cara es 0,8. Identificando cara y sello con 1 y 0 respectivamente, suponga ahora que saca una de las monedas de su bolsillo y deberá determinar si se trata de la moneda equilibrada o de la otra, pudiendo tirarla muchas veces en forma independiente. Suponga que en n igual 100 lanzamientos observa la muestra.
Plantee la función de verosimilitud para ambas monedas. Ya, entonces, gracias Alexandra, por cierto. Ya. Como bien leyó su compañera, tenemos dos monedas en el bolsillo, una está equilibrada y otra no. Y cada una tiene distintas probabilidades de que salga cara, porque una está cargada y la otra no. La probabilidad de que salga cara la moneda cargada es 0,8 y la de la equilibrada es 0,5. ¿Ya? Identificando cara con 1 y 0. Entonces nos dicen, determine la función de verosimilitud para cada uno de estos casos. ¿Ya? Entonces nosotros, recordando cómo enlazar esto con la verosimilitud, recordemos que la verosimilitud se define como esa función que me busca el parámetro θ de una función de distribución. En este caso, ¿recuerdan con qué distribución era el lanzamiento de la moneda? ¿Cómo distribuía si me salía cara o sello? ¿Bernoulli o no? Exacto, Bernoulli. ¿Y qué parámetro me pedía Bernoulli? Que yo le tenía que dar para que me diera las probabilidades. Una P, donde la P era la probabilidad de éxito. ¿Cierto? Y si mal no me acuerdo, o sea, sí, si mal no me acuerdo, la probabilidad de que, no sé, pongámosle I y 1, dado que la probabilidad de éxito era este P chica, era P, ¿cierto? Sí, P. En realidad la de Bernoulli me calcula en base al mismo parámetro y la probabilidad de que fuera distinto, no sé, por ejemplo, que fuera sello, 1 menos P. Eso nos definía como la probabilidad que seguía el lanzamiento de la moneda, ¿ya? Entonces, habiendo identificado cómo se caracteriza el lanzamiento de la moneda, nosotros podemos acordarnos de la verosimilitud. Que la verosimilitud es justamente para encontrar estos parámetros. En este caso vamos a querer encontrar este P que me describe la probabilidad de que sea cara o sello. Dados mis datos. Esto es simplemente la definición de verosimilitud. Datos pueden ser x1 hasta xn. A ver cuánto era el n acá. Son 100 lanzamientos, le podemos poner al tiro 100. 100 dado mi P. Pero, antes, si es que estos lanzamientos vamos a suponer que son independientes, lanzamientos independientes, podemos descomponerlo en una pitatoria. XI dado el P. Ya. Y como es un evento discreto, nosotros acostumbramos a describir eventos discretos con la misma probabilidad y no con una función de densidad continua. Así que solo por nomenclatura lo vamos a cambiar. Ya. Pero ¿qué pasa acá? Tenemos dos monedas. Dos monedas que en particular tienen distintas probabilidades de éxito. Donde para la cargada el P es igual a 0,8 y para la normal, digámosle, era, ¿cuánto era? 0,5, ¿cierto? Misma probabilidad para cara, misma probabilidad para sello. Ya. Entonces, ¿qué nos decían? Plantea una función de verosimilitud para ambas monedas. Ya, dado que yo tengo distintas probabilidades, porque tengo distintas monedas, voy a plantear dos funciones de verosimilitud. Eso es lo que me están pidiendo. Primero, voy a agregar una hoja.
Otra más por si acaso. Ya. Ya. Entonces, démosle con la moneda cargada. Cargada. Vamos a tener que nuestro LP de X va a ser igual a L evaluado en 0,8, ¿cierto? Porque esa era la probabilidad que yo tenía. Y, bueno, como lo habíamos definido, como la pitatoria de 100 y igual a 1 de P X, XY, dado este 0,8. Ya. Pero, ¿cómo yo descompongo esta probabilidad? ¿Yo la tengo? Volvamos a nuestros datos. Nosotros ya registramos nuestros resultados. Pasó que la primera vez que se lanzó la moneda tuvo un resultado 1 que fue cara. Y este resultado se repitió en las 11 veces siguientes, por eso tengo 12 veces que me salió cara. Luego tuve 5 veces 0. Luego tuve 23 veces 1. Y así sucesivamente. ¿Se entiende cómo se fueron registrando los resultados? Sí. Ya. Entonces yo ya tengo mis datos. Ya tengo mis datos. ¿Cómo podría copiar esto? No sé si lo puedo copiar. Ah, puedo copiarlo completo. Ya. Entonces, yo ya tengo los datos que hay acá y solo me basta reemplazar con la probabilidad que está asociada a cada uno de esos resultados. ¿Ya? Entonces, a ver, voy a hacer... Lo puedes recortar igual. A ver. ¡Ay, verdad! Recortar. ¡Qué trucazo! Y ahí, estamos acá. Maravilloso. Gracias, Matías. Vamos más para arriba. Perfecto. Ya. Entonces, como yo tengo los resultados para cada uno de los casos, aquí yo puedo simplemente reemplazar por la probabilidad, porque esto justamente es la probabilidad de que en X1 me dé cara o sello, pero yo ya sé qué pasó en X1. Yo ya sé qué pasó en mi primera instancia, en mi segunda instancia, tercera y así hasta la 100ª instancia, ¿ya? Entonces, tengo que, voy a tener un 0.8, esto, 0.8, 12 veces. ¿Por qué? Porque en las primeras 12 veces se dio que yo tuve cara, o sea, se dio mi evento de éxito, ¿ya? En cambio, en las veces siguientes tuve 5 veces 0. Entonces, esa probabilidad asociada a que mi probabilidad de éxito es 0,8 va a ser 0,2. ¿Cuántas veces? 5 veces. 5 veces. Y lo mismo, luego tengo puros unos que se repiten, ¿cuánto? 23 veces. Y ahí no voy a copiar los veces porque se va a hacer mucho. Y así yo voy a ir copiando todo lo que hay acá, todo lo que me faltó, hasta cuando se termina, que es el 0.2, que lo tuve 6 veces. Esto es todo multiplicado, recuerden que es una pitatoria lo que hay acá. Por eso yo multiplico todas estas probabilidades. Ya. Y esto lo puedo ordenar de forma que sea un poco más entendible, como 0.8. Cuento las veces que tuve unos, que eso es un total, bueno, para no ponerme a contar cada uno, yo ya tengo el resultado acá, que son 74 veces. ¿Ya? Y el 0.2, que se dio el resto de las veces, que son 26. Si yo calculo esto, me da un número equivalente a 4.2, 4.5, 23 por 10 elevado a menos 26. Ya.
ese es el resultado para la moneda cargada. Ahora vámonos a la moneda normal. No cargada, la normal. Acá vamos a hacer exactamente el mismo procedimiento, así que voy a ir un poquito más rápido. En este caso vamos a tener un L que en vez de un 0,8 va a recibir un 0,5. Recuerden que va a ser una moneda normal, dado mis X's. Y aquí, en vez de 0,8, que se repitió por 12 veces, yo voy a poner 0,5. 0,5 por las primeras 12 veces, 12. Y después tengo el caso de que fueron puro cero. Pero, ¿cuál es la probabilidad de no éxito dado que mi éxito es 0,5? 0,5 también. Entonces, finalmente voy a tener muchos 0,5 por todas las veces que ¿cómo se llama esto? Por todas las veces que yo lancé la moneda, ¿cierto? ¿Se entendió eso? Que finalmente voy a tener un 0,5 por 100. ¿Ya? A ver. ¿Se entendió? No sé si explicarlo más porque siento que lo metí de golazo. Sí, se entendió. Ya. Y si nosotros metemos esto a la calculadora, nos da 788 por 10 elevado a menos 31. Ya, tenemos lo que nos pedían. Tenemos el L de P de teta, L de 0,8 dado X para la moneda cargada. Y también tenemos el de la moneda no cargada, que son los valores que hay acá para el caso de la moneda cargada y este para el de la moneda no cargada. Bien, ¿qué más nos decían? Volvemos al enunciado. Planteamos la función de verosimilitud. Cara. Ya. Fíjense que acá nos preguntan, más que preguntar, nos dicen que tenemos que hacer algo. Deberá determinar si la moneda que yo saqué para realizar todos estos lanzamientos es la cargada o no cargada dada la función de verosimilitud. Entonces nos acordamos de cuál era el significado de la función de verosimilitud. La función de verosimilitud, LD, lo voy a poner como en su forma genérica, representa la probabilidad de observar o de ocurrencia de los datos que yo tengo. Entonces, nosotros queremos buscar el parámetro que maximice. Nosotros siempre vamos a querer eso porque, de hecho, estimador de máxima verosimilitud busca precisamente maximizar que yo los datos que estoy viendo los vea siempre. Maximice la ocurrencia de X. Y entonces yo tendría que comparar simplemente cuál L es mayor, cuál verosimilitud es mayor de estas dos. Y tenemos que el L de la... A ver. Sí, pensé que me había olvidado de leer estos números, la notación científica. Ya. Y se da que hoy L 0,8 es mayor que 0,2, que esto era la cargada y la normal. Por lo tanto, se me olvidó lo que decía el enunciado, es más probable que
estos datos provengan del lanzamiento de la moneda cargada. ¿Se entiende? Por lo tanto, es más probable que justamente lo que está ahí, que dados los datos que nosotros tuvimos, que esos datos correspondan más a la moneda cargada que a la normal. Por lo tanto, esa es nuestra conclusión. Ahora, nos dice, supongamos que ahora desconoce por completo qué tipo de moneda está en su bolsillo. O sea, yo tengo una moneda y ni idea si es cargada o no cargada. No sé cómo es mi moneda, no sé cuál es su probabilidad. Siendo que la muestra sigue siendo de 100 lanzamientos, observó 74 caras. O sea, yo volví a hacer esos lanzamientos y tuve 74 caras. Ahora no me importa tanto el orden. Calcule θ como el estimador de máxima verosimilitud para la obtención de cara y siga todos los procesos. O sea, nosotros vamos a volver a esta forma genérica que habíamos planteado cuando recién descubrimos que esto distribuye a Bernoulli, que es lo que está acá. Esto mismo es lo que vamos a ocupar, porque ahora el θ, o sea, el P, yo lo desconozco, ¿cierto? Entonces, vamos a volver a plantear nuestra verosimilitud, P de X, dado la pitatoria de 100 lanzamientos, porque son 100 datos, 1 de P de XY, dado esta probabilidad que yo quiero saber cuál es. Ya, pero nosotros sabíamos por los ejercicios pasados que acá en realidad no importa el orden, solo me importa cómo me fue en mis datos en general. Y acá se dio que tuve 74 caras. Por lo tanto, esta probabilidad de éxito, voy a anotarlo acá, prob de cara, va a ser este mismo P. Ah, miren, por el ejercicio nos dice que tenemos que calcularlo como un θ, así que solo por nomenclatura lo voy a cambiar. Pero es el mismo P de la Bernoulli. Ya, sigo. Aquí sería las veces que me salió cara, y acá 1 menos θ, que sería las veces que me salió sello, que en este caso sería 26 para completar las 100 observaciones. Ya, paso 1 listo, que era plantear la verosimilitud. Aquí voy a anotar los pasos como pueda para que sea más ordenado, porque yo les dije en el resumen que esto era una serie de pasos, estimar la verosimilitud. ¿Está listo? Segundo paso, para estimar, aplicar logaritmo. En este caso nos va a convenir porque queremos sacarnos de encima esa multiplicación. Aplicar logaritmo, que lo vamos a anotar con esta L manuscrita. 4, 1 menos θ, 26, ¿ya? Y por propiedad del logaritmo, esto lo podemos separar, porque el logaritmo de la multiplicación es la suma de los logaritmos, 74 más ln menos θ, 26. Otra propiedad es que nosotros podemos sacar el exponente, θ más 26 por ln de 1 menos θ. Ya, tenemos nuestro log verosimilitud. Voy a poner log vero. Y nos vamos a nuestro tercer paso, que va a ser maximizar.
¿Alguien escribió? Ah, no, son los mensajes de antes, perdón. ¿Y cómo maximizamos? Era simplemente derivar e igualar a 0. Con respecto a teta, recuerden que nosotros queremos saber cuál es nuestra teta y por eso derivamos con respecto a teta, no a x. Tengan cuidado con eso. Entonces, derivamos la expresión de arriba, que va a ser 74 por... recuerden que la derivada del logaritmo es 1 partido lo que está dentro, más 26 por 1 partido 1 menos teta. Todo esto igual a 0. Ya. Entonces, acá estoy como corta de tiempo, así que lo que voy a hacer acá es mostrarles simplemente el resultado, pero esto es nada más que álgebra, tienen que despejar el teta. Nos va a dar que vamos a tener un teta corrito, le vamos a poner MLE, va a ser igual a 0.74. Vamos a verificar que sea un máximo, paso clave igual. ¿Cómo hacíamos eso? Con la segunda derivada. Respecto a teta, tenemos que verificar que sea menor a 0, ¿cierto? Y acá también voy a poner el resultado. Ustedes simplemente dirían lo que está acá, nuevamente, ¿ya? Y vamos a tener que la segunda derivada va a ser menos 74 partido teta cuadrado, menos 26, 1 menos teta al cuadrado. Y dense cuenta que estos términos de acá son siempre mayores a 0. Y acá tengo la suma de dos números que son negativos, porque el numerador de ambos números es negativo. Por lo tanto, esto va a ser negativo. Entonces, menor que 0. Lo que implica que teta es máximo. Ya. Ya. ¿Se entendió esta parte? Es un poco amontonado porque no quería sacar otra página. Sí, se entiende. Ya. Entonces, ahora con el tiempo que me queda, voy a pasar... No voy a hacer la pregunta 2. La pregunta 2 es el caso continuo, que ya habíamos visto el auxiliar anterior, así que podría quedarles de propuesto un buen ejercicio si lo quieren realizar y prepararse para el examen. Así que se los dejo. De nuevo, maximizar por máxima, o sea, estimar por máxima verosimilitud. Más de lo mismo. Así que voy a dejar de compartir. Esperen un segundo. ¿Me confirman si se ve, por favor? Se ve. Gracias. Ya, ahora vamos a hacer la pregunta 3 del enunciado, que dice así. Una reconocida agencia de viaje en la India está ofreciendo un nuevo seguro de viaje a sus consumidores y quiere saber qué factores inciden en que una persona acepte contratar el seguro o no. Es decir, quiere estudiar la probabilidad de que, dadas ciertas características observables, el individuo acepte el paquete ofrecido. Para ello, se le dispone de una base de datos contenida en el archivo Travel Insurance, no sé cómo se pronuncia eso, que contiene 2.000 registros de personas que se le ofreció el seguro. Dicha base contiene las siguientes variables. Aquí hay una descripción de todas las variables que hay, que Travel Insurance es 1 si el individuo acepta la oferta del seguro o no, la edad de la persona,
el tipo de empleo que tiene la persona en employment type, si es que trabaja en el sector privado o público, si está graduado o no, el ingreso mensual, el número de integrantes en su familia, si tiene alguna enfermedad crónica, si se considera un viajero frecuente, va a ser yes, si la persona, ¿cómo se definirá el viajero frecuente? Si ha comprado pasajes aéreos en al menos 4 oportunidades de los últimos 2 años, y no, si es que no. Y también hay otra variable que indica si, que es yes, si es que la persona ha viajado al país, a algún país extranjero en algún momento, o no, si no. Entonces, como vamos a trabajar con base de datos, el mismo procedimiento que se hace con toda la base de datos, si es que ustedes están trabajando con un IDE o RStudio u otro, vamos a limpiar el entorno de trabajo. Estos comandos son para eso, para que se eliminen todas las variables que yo tenía guardadas de antes. Cargamos algunas librerías necesarias para poder mostrar la base de datos, y esta es para poder aplicar Logit. Después de eso la cargamos, la vamos a llamar una base de datos DF Insurance, no sé cómo se dice, perdón. Vamos a cargar este archivo que nos dicen y vamos a ver cómo se ve, valga la redundancia. Vamos a tener una variable edad, que aquí está justamente la edad de las personas, el employment type, si es que es del sector público o privado, graduado o no, ingresos, miembro de la familia, si es que tiene alguna enfermedad crónica, esta persona la tiene, esta no. Si es viajero frecuente, si alguna vez ha viajado, y la variable dependiente que va a ser si acepta el seguro ofrecido o no. Vemos si las variables están como en su tipo correcto. Esto me lo podría saltar un poco, que es simplemente ver, hacer as factor cuando corresponda. En las variables categóricas, aquí veo, por ejemplo, que la variable de dependiente es un número, así que yo la tengo que pasar con un as factor. Eso, más que nada, esa parte. Y ahora vamos a las preguntas. Dice, parte 1. La gerencia informa que es trascendental estudiar los efectos de si la persona es un viajero frecuente y si ha viajado alguna vez al extranjero. Además, las y los ejecutivos de ventas comentan que la edad y el nivel de ingresos puede influir en la valoración del seguro de viaje. Con esto en mente, construye un modelo Logit que permita estimar la probabilidad de un individuo compre el seguro de viajes ofrecido por la empresa. Entonces, acá simplemente nos están diciendo con qué variables trabajar, con qué variable incluir nuestro modelo. Y primero, como queremos estudiar, como si aceptan o no, sí o sí vamos a tener que poner esta variable que va a ser nuestra variable dependiente, que indica si se compró el seguro o no. Mientras que la variable explicativa, tenemos que atender a lo que nos dice la gerencia de que sí o sí tiene que estar si hay viajero frecuente y si ha viajado alguna vez. Así que frequent flyer y ever travel abroad también van. Y los ejecutivos de venta dicen que tiene que ir la edad y también los ingresos mensuales, o sea, ingresos anuales, perdón, como variables independientes, o sea, explicativas de lo que sería si es que acepta o no. Espérame un poco, voy a tomar agua. Ya. Entonces, simplemente construir el modelo es plantear esta probabilidad dada por el modelo Logit, que es, arriba tenemos la exponencial de todas nuestras variables explicativas multiplicadas por el coeficiente, y abajo 1 más lo que está arriba. Lo que es equivalente a pasarlo a la forma del logaritmo, que es el logaritmo del ratio de probabilidad que está acá, por todo este modelo explicativo, o sea, variables independientes multiplicadas por coeficiente. Eso era la parte 1. Parte 2. Estime los coeficientes de este modelo con la ayuda de R y luego interprete los resultados en términos de signo y significancia. Ya, es simplemente pasar este modelo a R y ver qué me salen los coeficientes. ¿Qué número tengo? ¿Qué signo? ¿Qué significancia? Ya. Entonces, nosotros vamos a hacer nuestro modelo que vamos a llamar mlogit. Hacemos un logit con la función glm. Aquí en variable independiente va a estar travel insurance y todo el resto de las variables que yo declaré anteriormente. La data de F insurance. Aquí en family binomial vamos a especificar logit. Y estos son los resultados que tenemos. Tenemos un intercepto y todos los coeficientes asociados a las distintas variables. Y recordemos que la derivada de la probabilidad de un modelo de elección discreta se expresa de la siguiente forma. Aquí yo tengo la derivada de la expresión de Logit,
¿qué va a ser este f por el beta que sale afuera, que es el beta que yo quiero analizar? Con f una función que se deriva del tipo modelo elegido. En este caso va a ser la derivada de la probabilidad que yo definí de acuerdo a logit, esa que tiene exponenciales. Esta expresión nos afirma que el signo del coeficiente obtenido determina el sentido del efecto de la probabilidad de elección. Por ejemplo, si nosotros nos ponemos a analizar el signo del coeficiente asociado a frequent flyer yes, acá nos damos cuenta que es positivo. ¿Y qué podemos decir de un signo positivo? De que un viajero frecuente realmente representa una probabilidad mayor con respecto a un viajero que no es frecuente, ¿ya? No podemos hablar de términos numéricos, pero sí podemos decir que si el signo positivo representa una mayor probabilidad de que la persona compre el seguro. ¿Qué pasa con ever traveled abroad? Yes. Si es que alguna vez ha viajado al extranjero, va a valorar o va a tener una mayor probabilidad de comprar el seguro en relación a una persona que no ha comprado el seguro. ¿Qué pasa con H? Positivo también. Nos dice que si un año más o personas que tienen edades mayores tienen mayores probabilidades de comprar el seguro. Y así también con annual income en su respectivo caso. También es positivo. Ya, eso es lo que sale acá. Ustedes después lo pueden leer con más detalle, pero es exactamente lo mismo que dije antes. Hay sobre la significancia, como ustedes pueden ver, todas tienen una significancia de al menos a un 99,9 porque tienen como estos tres asteriscos que nosotros lo asociamos con una significancia, que es la que está a la izquierda, como casi cero, casi un alfa igual a cero, que es mucha significancia. Eso podemos decir. Y finalmente aquí muestro cómo se vería el modelo si es que nosotros reemplazamos cada uno de los coeficientes. Aquí tenemos 1,69 para esta variable, 0,072 para la edad y así. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Ya. Sigo entonces. Parte 3. Suponga que se quiere estudiar a una persona con el siguiente perfil. Una persona que no es un viajero frecuente, pero sí ha viajado al extranjero alguna vez en su vida, tiene 38 años, posee un ingreso anual de 700.000 rupias. Recuerden que estamos midiendo como la unidad de dinero en unidad de dinero que se usa en India, porque esta agencia es india. Estime la probabilidad de que contrate el seguro ofrecido. ¿Cómo hacíamos esto? Nosotros tenemos nuestro modelo Logic, que es el logaritmo del ratio probabilidad, y simplemente reemplazamos las variables que hay acá arriba. Como no es un viajero frecuente, le ponemos 0, pero ha viajado alguna vez al extranjero, un 1, tiene 38 años, H, y gana 700.000 rupias al año. Así que es reemplazar solamente y hacer un poco de álgebra. Ya que acá nosotros queremos despejar la probabilidad de que tome el seguro, entonces aquí aplicamos una exponencial a esto de acá, que nos va a quedar lo que se ve aquí. Y finalmente calculamos esta parte de acá, que es la fracción de exponenciales, ¿cierto? Y nos da que el resultado es 0,70141. Por lo tanto, la probabilidad de que una persona de este perfil contrate el seguro es del 70,14%. Simplemente reemplazar las variables y asociarlas a los coeficientes que nos salieron del summary del R. ¿Ya? Parte 4. Ahora, necesito atención en esto, porque, bueno, creo que ya lo han hecho antes, pero esto me recalcó el profe que lo tenía que pasar. Parte 4. Manteniendo todo lo demás constante, ¿cuál es el efecto de ganar 100.000 rupias más sobre la probabilidad de que la persona acepte el seguro? Aquí, recuerdan el resumen, suponemos el caso de dos personas. Una tiene un nivel base y la otra le aumentamos 100.000 rupias. Entonces tenemos dos personas, dos casos, A y B, que tienen los mismos valores en su variable. Salvo en annual income, la persona A tiene ingresos anuales que van a definirse con X4 y la persona B tiene un annual income que va a ser ese mismo X4 más 100.000. Por lo tanto, la persona A se caracteriza con el siguiente modelo, que va a ser beta 0 más beta 1x1, beta 2x2. Todas las variables, si se fijan, se mantienen constantes. En tanto que la persona B se le asocia al siguiente modelo. Beta 0 más beta x1, beta x2, beta x3, pero algo cambia, algo no es constante, que es el valor de
el annual income, que a diferencia de la persona A va a ser este X4 más estos 100.000. Esto me va a servir para después yo comparar a la persona A y B, cuánto varía que yo añada esos 100.000. Entonces desarrollamos el modelo, nos va a quedar así. Recuerden que todo esto de acá es igual, salvo esto que me está sobrando. Esto es lo distinto del modelo de A y B. Entonces, lo que luego vamos a hacer es restar estos dos modelos. Vamos a tener, esto nos queda en la parte, en el lado derecho. Hacemos un poco de álgebra, que va a ser aplicar la propiedad del logaritmo, que la resta es igual a la fracción de estos elementos que hay adentro, el RPA, RPB. Aplicamos exponencial a esto, a este logaritmo, para que se salga el logaritmo y me quede una exponencial al otro lado. Y nos queda la siguiente relación. RPB igual a esta exponencial por RPA. Entonces, simplemente como nosotros sabemos cuál es el beta 4 de la estimación que había acá arriba, de hecho busquémoslo, cuál era el beta asociado al annual income, era este número de acá. Así que vamos a reemplazar por ese mismo número. Beta 4 por 100.000 rupias, 1.168. ¿Cómo interpretamos esto entonces? Es decir, manteniendo todas las variables constantes, todas las variables que nos suenan annual income, un aumento de 100.000 rupias en los ingresos anuales sube la razón de probabilidad de comprar un seguro en 16,8. Recordemos que esto se medía como esto, perdón, era esto menos 1. Eso es lo que salía en el resumen. ¿Ya? Nosotros tomamos lo que hay acá, como el aumento. Eso por esta parte. ¿Alguna duda? Ya, voy a seguir. Parte 5. Manteniendo todo lo demás constante, ¿cuál es el efecto de ser un viajero frecuente? El caso es análogo. Es lo mismo para el caso de variables independientes que son 1 o 0 categóricas. Ya, dos personas, A y B. Tienen los mismos valores en su variable, salvo en frequent flyer. La persona A no es viajera frecuente, mientras que B sí lo es. La persona A tiene, por lo tanto, un valor de frequent flyer igual a 0, y la persona B tiene 1. Entonces, persona A tiene el siguiente modelo, que va a ser beta 0 por beta 1 por 0, porque no es un viajero frecuente, mientras que la persona B tiene un 1 en este valor, ¿ya? Entonces, si al modelo B le restamos el modelo de A, y a ver, si está bien, claramente nos va a quedar este coeficiente, ya que aquí se va a anular por estar multiplicado por 0. Ya. Entonces, álgebra de nuevo, nos va a quedar este E por elevado a beta 1. Reemplazamos, vamos a ver cuánto era nuestro beta 1. Nuestra beta 1 del modelo era 0,454. Así que exponencial de 0,454 es 1,57. Así que nos queda esta relación. Es decir, manteniendo todo lo demás constante, un viajero frecuente representa un aumento en la razón de probabilidad de un 57% con respecto a no serlo. Esto significa este resultado. Ya. La parte 6, si ustedes la van enunciado, es hacer este procedimiento para las demás variables que no alcanzamos a analizar, que eran la edad y ¿cuál otra era? Bueno, era la edad y otra más que no me acuerdo, pero lo dejé como propuesto para que hagan el ejercicio, ¿ya? Y se familiaricen con esto. ¿Quedó alguna duda con este procedimiento? Por mi parte, no. Ya. Entonces voy a seguir. Estoy pasada en la hora. Pucha, como queda una parte solamente, yo creo que voy a seguir, pero quienes quieren irse o ya están cansados, siéntanse con la libertad de hacerlo. Yo voy a quedarme aquí para que siga grabando y quienes quieran quedarse, pucha, mejor todavía porque si tienen dudas me las pueden preguntar directamente ahora. Ya. Voy a seguir entonces, ¿ya? Parte 7. La gerencia quiere añadir más información al modelo para así contar con mayor conocimiento sobre cuántos y qué factores pueden incidir en la probabilidad de compra. Ante eso, se le pide que añada
todo el resto de las variables observables al modelo. Para evaluar si el modelo mejoró con eso, omitan esta parte porque esta parte no iba. Lo del test de hipótesis no va. Esto no va. Para evaluar si el modelo mejoró con eso, calcula el pseudo R cuadrado para concluir. Solo eso va. De hecho, voy a ver algo corto. Porque creo que yo lo había cambiado. Espérame un segundo. Lo voy a hacer NIT rápidamente. Espero que no se demore mucho. Creo que estaba con una versión antigua, pero es solo esto lo que cambia, que no quiero que se confundan, por eso lo quiero sacar de nuevo. Se llama auxiliar 15 de 3. Y ahora sí, perdón. Ya, entonces, para evaluar si el modelo mejoró con eso, vamos a calcular el pseudo R cuadrado y concluir, ¿ya? Entonces, retomando, la gerencia quiere que nosotros pongamos todas las variables de nuestro modelo, todas las que describían la base de datos, que eran esta que habían acá arriba, quiere que incluyamos todo esto. Hasta el momento nosotros tenemos solo age, annual income, y estas dos de acá. Entonces, ellos también quieren incluir Chronic Disease, Family Members, el tipo de empleo y si está graduado o no. Entonces, nosotros vamos a construir un modelo que tenga todas esas variables, pero también lo vamos a comparar con el que ya teníamos, ¿ya? Entonces, vamos a tratar como modelo restricto nuestro modelo original, que si se fijan es el mismo que teníamos antes. Le vamos a llamar en términos de código mlogit-r por restricto, y el modelo irrestricto, que va a ser el modelo que tiene todas las variables, ¿ya? Y este modelo se llama restricto, el de acá arriba, porque nosotros podemos obtener el modelo restricto a partir del irrestricto poniendo las siguientes restricciones o condiciones. Si es que el beta 5, beta 6, beta 7 y beta 8 son igual a 0, es decir, si toda esta parte es igual a 0, fíjense que yo tengo mi modelo, yo llego al modelo restricto a partir del irrestricto. Por eso se llaman como restricto, restricto. Esto también lo vieron en OLS, es solo para recordarles las definiciones. Entonces, volvemos a nuestro objetivo que era verificar si añadir todo el resto de las variables mejora el modelo o no, lo cual se puede analizar desde la log verosimilitud, recordando que el objetivo de los estimadores es maximizar el valor de esta función. Recuerden, estimador de máxima verosimilitud, siempre el mejor, el que maximiza la verosimilitud. Una métrica útil para estudiar si el modelo irrestricto es mejor que el modelo restricto en cuanto a log verosimilitud es el pseudo R cuadrado. ¿Y cómo definimos el pseudo R cuadrado? Primero, a LR le vamos a llamar la log verosimilitud del modelo restricto y a LI log verosimilitud del modelo irrestricto. Entonces el pseudo R cuadrado se va a definir como 1 menos LI partido en LR. Esto va a ser una métrica para ver cómo se compara las log verosimilitudes de ambos modelos, ¿ya? Si es mejor, si es que le añado más variables o si es peor. Entonces, vamos a extraer los modelos, o sea, la log verosimilitud de cada uno de nuestros modelos. Recuerden que nosotros al modelo restricto le llamamos R, y con la función logLIC le sacamos la log verosimilitud a ese modelo, la cual va a ser equivalente a este valor. Ahora, hacemos lo mismo para el modelo irrestricto, que le pusimos mlogit i. Y esta es la verosimilitud. Espera un poco, voy a tomar agua. Ya. Esos son los valores que nos dio. Démonos cuenta de antes que el modelo irrestricto tiene una log verosimilitud mayor, pero no es una diferencia muy grande con respecto a nuestro modelo original. Entonces, desde ya podemos ir pensando, pucha, le añadimos 4 variables más y no mejoró tanto. Entonces, como que ¿valdrá la pena tener tantas variables
a cambio de una log-verosimilitud que solo me aumentó un poquito, analicémoslo con el pseudo R cuadrado. Acá vamos a calcular el pseudo R cuadrado como 1 menos LI partido en LR, lo imprimimos y es igual a 0,0116. O sea, en términos de porcentaje, esto es de 1%, 1,16%. Entonces, como es cercano a 0, esto significa que LI es aproximable a LR, como nosotros habíamos analizado ya desde antes, son valores muy parecidos. O sea, si bien la log-verosimilitud aumenta un poco, el crecimiento es mínimo. Por lo tanto, en términos de log-verosimilitud, el modelo irrestricto no es muy bueno con respecto al modelo original. Sobre todo porque le añadimos demasiadas variables a cambio de una log-verosimilitud que aumentó solo un poco. Bueno, a otros le puede parecer, ya, me aumentó la log-verosimilitud, es mejor modelo, pero eso ya viene como a criterio de cada uno. ¿Ya? Pero en general, de hecho sale hasta en las slides del profe que si el pseudo R cuadrado es cercano a 0, el modelo es malo. ¿Ya? Como que en realidad añadir más variables no pesa tanto. Así que eso en cuanto a concluir si el modelo es peor o no. Según el análisis del profe, esto es malo, de que no haya mejorado mucho, así que quédense con eso. Eso en cuanto al auxiliar. ¿Les quedó alguna duda de alguna parte? ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Ya, gracias. ¿Los demás tampoco? Ya, parece que no. Ah, tengo un chat, todo bien. Ya, gracias Ignacio. Ya, entonces así va a concluir el auxiliar. Recuerden que la pregunta 2 quedó propuesta, que yo le voy a subir pauta, pero les aconsejo que lo hagan para que vayan soltando la mano con el estimador máximo verosímil. Siento que es un ejercicio súper bueno porque es una pregunta que ustedes tienen que estimar un teta, pero también hay un alfa metido por ahí, hay otros parámetros, entonces que sepan bien cómo estimar solo un parámetro cuando hay muchos, yo creo que es un buen ejercicio. Así que eso y ya se viene, hoy es el último día de clases, qué loco. Voy a dejar de grabar.